Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Van a estar recibiendo la actividad número 8, que es de ecuaciones exponenciales. En este tipo de tema, en este tipo de ecuaciones que vamos a resolver, lo que tenemos que tener bien en claro son las propiedades de la potencia, de los exponentes. En el apunte que ustedes van a recibir van a encontrar que están detalladas las propiedades por si no las recuerdan. Me refiero, por ejemplo, cuando teníamos un producto de potencias de igual base o un cociente de potencias de igual base o un exponente elevado a otro exponente, ese tipo de propiedades que yo se las remarqué en el apunte. Y algo para tener en cuenta es que en las ecuaciones exponenciales la incógnita siempre va a aparecer en el exponente. ¿Sí? Por ejemplo, yo tomo este caso. Estos casos que yo les explico acá están en el apunte que ustedes reciben. Por ejemplo, yo tengo este número que está elevado a este exponente. Fíjense que la incógnita está en el exponente. Ahí nos damos cuenta que es un tipo de ecuación exponencial. ¿Qué es lo que tenemos que tratar en este tipo de ecuaciones? Fíjense que yo acá tengo un término y acá tengo otro término. Yo lo que tengo que tratar de llegar es a que los dos términos tengan la misma base. ¿Qué quiere decir? 3 elevado a la 2x más 1 y del otro lado que este 81, en este caso es 81, dentro de lo posible yo lo puedo expresar como 3 al algo. Ven que yo acá tengo un 3, por eso voy a tratar de que este 81 me quede expresado como 3 al algo. Bueno, entonces yo podría decir, este término no podemos hacer nada. Pero yo voy a decir entonces que 81 es 3 a la cuarta. ¿Sí? Si yo hago 3 por 3 por 3 por 3, eso me va a dar 81. Vamos a suponer que yo no me doy cuenta que 3 a la cuarta es 81. Entonces, ¿qué hago? Descompongo, factorizo el 81. Este tipo de factoreo se ve sobre todo cuando queremos calcular el MCM o el DCM entre dos o más números. Se aplica en otro tipo de ejercicios, pero en ese tema es donde más fuerte se ve. Después lo aplicamos en distintos casos, como por ejemplo ahora. Entonces yo lo que voy a hacer es a 81 lo voy a dividir por el menor número primo posible. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a dividir por 3. 81 no lo puedo dividir por 2, porque uno puede decir, bueno, pero ¿por qué no probamos por 2? Porque no es un número par. Entonces paso al 3. Si 81 yo lo divido por 3, esto me da 27. Si a 27 yo lo divido por 3, esto me da 9. Si a 9 yo lo divido por 3, esto me da 3. A 3 lo divido por 3, esto nos da 1. Entonces yo voy a decir que 81 es igual a 3, ¿ven? 1, 2, 3, 4. 3 a la cuarta. ¿Sí? Por eso digo que 81 es 3 a la cuarta. Siempre o quizás hay alguien que no quiere hacer esto y quiere ir probando, no hay ningún problema mientras lleguen al resultado correcto. Bueno, una vez que yo logré que los dos términos quedaron iguales, ven que las bases son las mismas, entonces solo trabajo con los exponentes. Entonces me voy a quedar con 2x más 1 igual a 4. En este tipo de ecuaciones, en las ecuaciones exponenciales, siempre tenemos que llegar a que de los dos lados nos quede la misma base para poder trabajar con los exponentes. Va a pasar que quizás en algún tipo de ecuaciones no se logre eso, entonces en ese caso va a aparecer el logaritmo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, una vez que llego a esto, ahí sí puedo resolver la ecuación. El 1 que está sumando lo paso restando. Acá me va a quedar 4 menos 1, 3. Y el 2 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Lo pongo así, o puedo poner 3 dividido 2, o pueden poner 1,5, eso como ustedes quieran. Yo lo voy a dejar expresado así. Ahí resolví esta ecuación exponencial. Hay distintos tipos de ecuaciones, no son todas iguales. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo de ecuación exponencial. Bueno, miren este otro ejemplo de ecuación exponencial. Fíjense que mis exponentes son raíces. Entonces, hay una de las propiedades, todo está en el apunte, en donde yo la raíz la puedo expresar como un exponente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren lo que voy a hacer primero. Esto lo voy a dejar así, porque yo igual tengo que llegar a que de los dos términos, de los dos lados, me quede la misma base. Acá tengo una base 2 y acá tengo una base 8. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, yo voy a decir que 8 es 2 al cubo.
¿sí? Si yo hago 2 por 2 por 2, eso me da 8. No me doy cuenta, tomo el número y lo factorizo como expliqué en el ejercicio anterior. Fíjense que ahora, ¿ven? Mis bases son iguales. ¿Pero qué pasa? Los índices, esas raíces, es como si estuviesen molestando en el ejercicio. Para ponerlo de una forma más prolija y más clara, yo lo que voy a hacer es, hay una propiedad en donde yo esas raíces las puedo transformar en un exponente. Entonces me va a quedar, por ejemplo, 2x más 3 sobre 2x más 2. ¿Sí? El exponente de este número pasó a ser el numerador y la raíz, el índice, pasó a ser el denominador. Y en este caso me va a quedar 2 elevado a la 3 medios. ¿Sí? Este es el numerador y este es el denominador. Fíjense que ahora las bases sí me quedaron iguales. Entonces trabajo con los exponentes. X más 3 sobre 2x más 2 igual a 3 medios. ¿Llegué a que las bases son iguales? Entonces trabajo solo con los exponentes. Acá yo ya me puedo dar cuenta cuál es el valor de la x. Yo puedo decir, bueno, x es 0. ¿Por qué x es 0? Porque si yo acá reemplazo por 0, acá me da 3. ¿Sí? Y si yo acá reemplazo por 0, acá hay un por, esto se anula, me da 2, que es esto que tengo acá. Vamos a suponer que no me di cuenta de eso, entonces lo que puedo hacer es, por ejemplo, utilizar la propiedad fundamental de las proporciones, cuando multiplicábamos de manera cruzada. ¿No la recuerdan? No importa, ahora la hacemos. Cuando llego a esto, yo puedo multiplicar cruzado. Entonces me va a quedar 2 por x más 3 igual a 3 por 2x más 2. Multiplico cruzado. Esto por esto, esto por esto. ¿Sí? Acá me aparece la propiedad distributiva en los dos lados. Esto va a suceder cuando tenga este tipo de ecuación. 2 por x me va a quedar 2 por x más 2 por 3, 6. 3 por 2x, esto me va a quedar 6x más 3 por 2, 6. ¿Sí? Bueno, resuelvo. Agrupo x de un lado y números del otro. Entonces me va a quedar 2x, esto baja igual. Este 6x que es positivo para este lado viene restando. Del otro lado me va a quedar 6 y este 6 que suma lo paso restando. Voy a seguir el ejercicio por acá. 2x menos 6x, esto me va a dar menos 4x. 6 menos 6 me va a dar 0. Este menos 4 que multiplica, yo lo voy a pasar dividiendo. Y esta cuenta nos va a dar 0. Entonces, llegué a que x me daba 0, que era lo que yo les había dicho antes. A veces es fácil darnos cuenta cuál es el resultado, pero puede pasar que no lo veamos o que no estemos seguros, entonces el ejercicio se sigue de esta manera. Acá hay otro tipo de propiedad que tiene que ver con las potencias, con los exponentes. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo más. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de ecuación exponencial. Son varios ejemplos los que yo les voy a hacer para que ustedes puedan después aplicarlo en los ejercicios. Fíjense, acá ya tengo 1, 2, 3 términos tengo de este lado y de acá tengo un solo término. Yo necesito siempre que me quede un término de este lado y un término del otro lado. ¿Qué pasa cuando tenemos esto? Bueno, fíjense que los 3 términos tienen la misma base, ¿sí? 4, 4 y 4. Lo que yo voy a hacer es, si acá hay una resta, quiere decir, yo acá podría aplicar una propiedad de la potencia, en donde si los exponentes se restan, quiere decir que antes había dos potencias de igual base que estaban como cociente. Por ejemplo, yo puedo decir que este término yo lo puedo expresar como 4 a la x dividido 4 a la 2. Esta división está por este menos. La propiedad de cociente de potencias de igual base lo que dice es que si yo tengo dos números dividiendo, ¿sí?, con la misma base, los exponentes los resto. Entonces llevo lo que tengo acá arriba. Lo puedo escribir así, o lo que puedo hacer es decir, bueno, pero yo lo quiero poner como multiplicación, y entonces el menos lo pongo acá. Porque hay una propiedad que dice que si yo tengo un producto
de potencias de igual base, los exponentes los sumo. Si yo sumo x más menos 2, también llego a esto. Son dos formas distintas. Cada uno elige la que quiere. Vamos a probar con la división, a ver qué es lo que pasa. Si vemos que por ese camino no resulta o nos cuesta un poco más, cambiamos. Acá no tengo nada para resolver. Y en este término hago lo mismo que hicimos en el primero. Hay suma acá. Entonces yo puedo poner 4 a la x por 4 a la 1. ¿Sí? Igual a 324. Porque el 324, si yo lo descompongo, lo factorizo, no voy a llegar a 4 elevado a la algo. Entonces vamos a ver qué pasa hasta ahí. Yo tengo 3 términos, sigo teniendo los 3 términos, ¿sí? Ahí tengo un término, acá tengo otro término y acá tengo otro término, ¿sí? ¿Qué pasa? En los 3 términos se repite el mismo número. ¿Quién es el que se repite? Y bueno, se repite 4 a la x, 4 a la x y 4 a la x. Ese es el número que se repite en los 3. Entonces lo que puedo hacer es recordar los casos de factoreo, el primer caso, que es el factor común, y decir, bueno, de los 3 términos se repite 4 a la x. Entonces ese es el que saco afuera. Este término, fíjense que para el factor común va a ser mejor, lo van a poder ver mejor, si yo acá pongo un por y acá pongo un menos. Porque va a ser mejor para que puedan entender cómo seguir resolviendo las cuentas. Si este término queda fuera, entonces, si yo a todo este término lo divido por el que saqué, solo me queda 4 a la menos 2. Me voy al segundo término. Si este término lo divido por el que saqué, me va a dar 1. Y en el tercer término, si a este término lo divido por el que saqué, me queda 4 a la 1. ¿Sí? Esto es el factor común, el primer caso de factoreo. Yo saco afuera lo que tienen en común los 3 términos. Y adentro va a quedar lo que no tienen en común, sería. O toman cada término, lo divido por el que saqué afuera. Si yo este término lo divido por esto, esto se simplifica. Entonces solo queda esto. Si yo este término lo divido por este término, estoy dividiendo dos cosas iguales. Por eso me da 1. Y si este término lo divido por este, esto se simplifica y por eso me queda 4 a la 1. Bien. Fíjense que dentro del paréntesis no tengo incógnitas, tengo números, tengo cálculos que los puedo resolver perfectamente. Entonces me va a quedar 4 a la x por, adentro me va a quedar 4 a la menos 2, este menos en el exponente lo que hace es invertir el número y elevarlo al cuadrado. Entonces me va a quedar un cuarto, yo ahí lo di vuelta porque acá tengo un exponente negativo. Y esto va a seguir elevado al cuadrado. Más 1, que no tengo nada para resolver, 4 a la 1 que me va a dar 4, ¿sí? Y el 324 que queda igual. Bueno, yo voy a resolver. Un cuarto al cuadrado, esto nos da 1 sobre 16, más, estos dos si quieren los pueden juntar, más 5, o después hacen todo junto, como ustedes quieran. Todo este paréntesis se puede resolver, porque no tengo incógnitas, es un cálculo, lo puedo hacer. Después lo que me va a quedar para resolver es ese paréntesis que tengo ahí, 1 sobre 16 más 5. Ese paréntesis nos va a dar 81 sobre 16. Esto nos da 81 sobre 16, el 4 a la x sigue estando afuera, y 3 sobre 24. Lo voy a seguir de este lado al ejercicio. Yo lo que necesito es encontrar el valor de la x. Yo necesito despejar este término. Entonces, ¿qué voy a hacer? El 81 sobre 16 que multiplica, lo voy a pasar para el otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar 4 a la x igual el 324 que tengo del otro lado, dividido el 81 sobre 16. ¿Sí? Fíjense que yo lo que estoy tratando de hacer es reducir operando de forma correcta para que me quede un término de cada lado. Lo que hago ahora es resolver esa cuenta. Eso nos va a dar 324 dividido 81 sobre 16, esto nos da 64. Bueno, ahora bien, acá tengo un término y acá tengo un término.
Cuando llego a ese punto, yo necesito que las bases sean las mismas. Entonces yo puedo decir 4 a la x, nada. Pero 64 lo puedo pensar como 4 al cubo, ¿sí? Si yo hago 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. Una vez que las bases me quedaron las mismas, entonces solo me quedo con los exponentes, x igual a 3. Y ahí resolví mi ecuación. Este es otro tipo de ecuaciones que pueden aparecer. Son muy comunes porque acá aparece mucho la propiedad de los exponentes. A esto me refería cuando les decía que tenían que tener en clara las propiedades de la potencia. Les voy a mostrar un último ejemplo para que tengan en cuenta para resolver los ejercicios. Bueno, chicos, ese es otro ejemplo de ecuación. Esta es la más, por ahí la más larga y a veces es la que menos gusta. Pero nada que no pueda resolverse. Tengo el exponente, la incógnita en los exponentes. Acá no tengo mucho para resolver, no voy a poder hacer nada. Sí voy a poder acá aplicar algún tipo de propiedad porque tengo una suma. Entonces yo esto lo voy a escribir de la siguiente manera. 3 a la 2x por 3 a la 1. ¿Sí? Como era suma, yo separé en por. ¿Sí? Producto de potencias de igual base. En este término no puedo hacer nada. Acá tampoco. ¿Sí? Solo apliqué propiedad en este primer término que tengo acá. Esto yo lo puedo escribir, por ejemplo, solo para que se den cuenta y para que quede acomodado. El 3 a la 1, eso me va a dar 3. Y 3 elevado a la 2x yo lo puedo poner como 3 a la x a la 2. ¿Sí? Acá tengo potencia de otra potencia, exponentes, los voy a multiplicar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Este 2 va a multiplicar a este exponente, por eso voy a llegar a esto. Acá también tengo propiedad de las potencias. Menos 2 por 3 a la x menos 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo único que me quedó parecido son estos términos. 3 a la x y 3 a la x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un cambio de variable. Un cambio de variable. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que t va a ser igual a 3 a la x. ¿Sí? Yo a 3 a la x lo voy a llamar t. Entonces, en mi ecuación, a 3 a la x lo voy a reemplazar por t. 3 por t al cuadrado, 3 a la x acá está elevado al cuadrado, menos 2 por t, menos 1, esto es igual a 0. Yo hice un cambio de variable. Entonces, al reemplazar, obtuve una función cuadrática, una ecuación de segundo grado. Para poder resolver este tipo de ecuaciones, utilizábamos la fórmula resolvente o el método de Gauss, lo que ustedes mejor se acuerden. Si uso fórmula resolvente, la fórmula resolvente es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Quiénes son B, A y C? Bueno, si no se acuerdan, se lo tendrían que recordar, pero si no se lo acuerdan, acá se los escribo. Este es el valor de A, este es el valor de B y este es el valor de C. Entonces, ¿qué hacían ustedes con esos valores? Los reemplazaban en la fórmula resolvente. Entonces me va a quedar menos el valor de B, menos 2, más menos la raíz cuadrada, b al cuadrado menos 2 al cuadrado, menos 4 por lo que vale a, que es 3, por lo que vale c, que es menos 1. Yo reemplacé en la fórmula cuadrática, sobre 2 por lo que vale a, que es 3. Ahora solo me queda hacer un cálculo. Menos con menos es más, o sea que acá me queda 2, más menos. Esto me va a dar 4. ¿Sí? Menos 2 al cuadrado, esto me va a dar 4. Menos 4 por 3. Por 1, 4 por 3 es 12. O sea que esto me va a dar más 12. Y 12 positivo más 4, esto me va a dar la raíz cuadrada de 16. 2 por 3, 6. Todo lo que está acá adentro me da 16. Y de acá se abrían dos opciones. Una positiva y una negativa. Entonces, una positiva y la otra negativa.
La raíz cuadrada de 16 sabemos que es 4. Entonces nos va a quedar 2 más 4 es 6. Dividido 6 nos va a dar 1. Esa es una opción. Y la otra opción es la resta. 2 menos 4, eso me va a dar menos 2. Y menos 2 sobre 6, esto me daría menos 2 sextos. Menos 2 sextos, si yo lo simplifico, esto me va a quedar menos 1/3. ¿Sí? Yo acá tengo los dos valores de la fórmula resolvente que corresponde a esta función cuadrática que está en función de t. O sea que lo que yo obtuve acá son dos valores de t. Acá obtuve uno y acá obtuve otro. Son dos valores de t. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a ir a donde hicimos el cambio de variable y tengo que ver qué pasa cuando t vale 1, porque obtuve dos valores de t, cuando t vale 1, y tengo que ver qué pasa cuando t vale menos 1/3. Entonces, eso lo voy a seguir acá arriba. Vamos a reemplazar para ver qué es lo que pasa con esos valores. Este es el cambio de variable que yo había hecho, ¿sí? Bueno, veamos qué pasa cuando t vale 1. Entonces, en el lugar de la t yo voy a poner un 1. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando t vale 1, yo tengo que ver qué pasa con x. ¿Cuánto va a valer x para que este resultado me dé 1? Bueno, sabemos que todo número elevado a la 0 da 1. O sea que si yo a x le pongo 0, 3 a la 0 me va a dar 1. Por lo tanto, puedo decir que x es igual a 0. Para t igual a 1, x es igual a 0. Ahí obtuve un valor de x. Después vamos a ver si esos valores de x que obtuvimos verifican la ecuación. Y el otro valor es qué pasa cuando t vale menos 1/3. Entonces, vuelvo a tomar el cambio de variable. A t lo voy a reemplazar por menos 1/3 igual a 3 a la x. Entonces, yo tengo que pensar o tengo que encontrar cuánto va a valer x para que 3 elevado a la x me dé menos 1/3. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Lo que va a pasar es que yo puedo encontrar, si yo acá le pongo menos 1, se invierte y me da 1/3. Pero yo necesito que ese 1/3 sea negativo. Y no hay forma de que cualquier valor que tome x haga que este número sea negativo. Por lo tanto, el valor de x que cumple para esta ecuación es x igual 0. Este es la solución del ejercicio. X igual 0. Este es solución. Porque el otro no cumple. Yo no puedo encontrar... Yo puedo poner menos 1. Entonces 3 elevado a la menos 1 me va a dar 1/3. Pero necesito que ese 1/3 sea negativo. Y eso no va a pasar nunca. Por lo tanto, x igual a 0 es solución para esta ecuación exponencial. ¿Sí? Les voy a hacer una última aclaración de las ecuaciones para que después puedan pasar a resolver los ejercicios. Bueno, este es un último caso que puede aparecer. ¿Se acuerdan que yo cuando empecé la explicación les había dicho que a veces va a pasar que yo puedo encontrar o puedo hacer que estos dos términos tengan la misma base y a veces me va a pasar que no? Este es el caso en donde no puedo hacer eso, no puedo coincidir o llevar o llegar a que las bases sean las mismas. Entonces, ¿qué voy a hacer? En este caso aparece la definición de logaritmo. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a aplicar logaritmo a los dos miembros de esta ecuación. Y el logaritmo que aplico, yo voy a aplicar un logaritmo en base 10 porque es un logaritmo que lo puedo trabajar con la calculadora. No, si yo quisiera aplicar, por ejemplo, digo, bueno, yo quiero aplicar logaritmo, pero quiero el logaritmo logaritmo en base 2, por ejemplo. Entonces, va a pasar que este logaritmo, si a este término yo le aplico el logaritmo en base 2, no voy a poder encontrarlo fácilmente. Entonces ahí ya me voy a tener que meter en un cambio de variable y el ejercicio, en un cambio de base, perdón, y el ejercicio se hace muy amplio. Entonces siempre conviene aplicar un logaritmo en base 10. Logaritmo de 10 a la x menos 2 igual al logaritmo de 8. Recuerdan que cuando el logaritmo, la base era 10, no se escribía. Entonces, ahora lo que yo puedo hacer es, este logaritmo yo lo puedo calcular. Con una calculadora pongo log 8 y ahí ya me da el resultado y ya lo resolví.
El problema es que yo necesito bajar esta incógnita que está en el exponente. Entonces aplico la propiedad del logaritmo en donde el exponente pasaba multiplicando adelante. ¿Sí? Yo ya bajé el exponente. Ahora me queda una ecuación sencilla. ¿Esto se puede resolver? Esto es sencillo porque el logaritmo de 10 en base a 10 es 1. Entonces me va a quedar x menos 2 por 1, que al multiplicar por 1 me va a dar el mismo paréntesis, o sea que esto yo ya lo saco, igual al logaritmo de 8. Si lo saco puedo eliminar el paréntesis también. Bueno, el 2 que resta lo paso sumando. Logaritmo de 8 más 2. Lo pueden terminar ahí si quieren, porque esto es un número. Es resolver el logaritmo de 8 más 2 y le suman 2. Lo dejan así o lo resuelven con la calculadora. Pero en este tipo, cuando se encuentren con una ecuación en donde las bases no las pueden llevar a los términos, no los pueden llevar a una misma base, ahí va a aparecer la aplicación de la definición del logaritmo. Bueno, les voy a hacer una aclaración con respecto a la actividad. Con lo que yo les acabo de explicar, lo que yo expliqué, lo que yo escribí, está escrito en el apunte. Ustedes lo tienen en el apunte que van a recibir, en la actividad. Es la parte teórica. Las actividades que ustedes van a resolver, el ejercicio 40, el ejercicio 41, el ejercicio 43, el ejercicio 46, el 45, el 47, es resolver las ecuaciones. Con la explicación que yo les di, ustedes tienen que resolver esas ecuaciones que yo les envié. Algunas son más sencillas, van a aparecer todas, desde el cambio de variable hasta algunas donde no van a poder llegar a la misma base, entonces tienen que aplicar la definición del logaritmo. Están de todos los casos. Voy a hacer una aclaración para el punto 44. En el punto 44 lo que pide es que hayan las raíces de las funciones que aparecen ahí. Para poder calcular las raíces de una función, por ejemplo, en el ejercicio 44, el ejercicio C del ejercicio 44 es h de x igual a 9x más 5 menos 3x menos 2. Entonces lo que pide es que hallen las raíces. Al hallar las raíces lo que les está pidiendo el ejercicio es que resuelvan esa ecuación. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a poner 9x más 5 menos 3 elevado al x menos 2, la igualan a 0 y tienen que resolver esta ecuación. ¿Cómo la resuelven? Como lo que les acabo de explicar anteriormente. Es lo único en lo que por ahí se puede llegar a trabar porque no pueden interpretar o les cuesta interpretar el enunciado. Pero el resto lo pueden resolver todo con la explicación que les acabo de dar.